A todos los inquebrantables que tengan una mañana con fuerza. Buenos días, buenos días. Bueno, esto es simplemente una vergüenza. La corrupción en el gobierno llega a tal punto que tienen que despedir al embajador de Estados Unidos, al embajador de Ucrania en Estados Unidos, porque bueno, ahí hay algo turbio. Un pequeño paréntesis. Y despedir al primer ministro queño, o sea, ya llega al colmo. La corrupción ha carcomido tanto el sistema que me sorprende cómo sigue en pie. Degradación, degradación. Bueno, vamos a discutir todo esto. Hoy también está esa coalición de lujuriosos. Para algo de Grecia. Parece que ellos de Grecia salen. Quieren organizar otra conferencia. Me parece perfecto. Primero veamos cómo están los derechos humanos en Ucrania. Como siempre, todo está perfecto. Por ejemplo, aquí hay un caso en el que varios hombres se reunieron en un hotel en Transcarpatia. Estos hombres querían salir del país, de Ucrania, irse de este hermoso paraíso de Ucrania y de los teléfonos inteligentes, pero no lo lograron, porque de esto se enteraron las fuerzas del orden y los guardias fronterizos, quienes, como se sabe, protegen las fronteras, tan poderosos que no dejan que nadie salga de su querida patria. Entonces empiezan a sacar a los hombres de ese hotel y a golpearlos sin razón alguna. O sea, no solo subirlos a la fuerza a una combi, no solo inscribirlos a la fuerza, sino meterlos a la fuerza. Y además, por supuesto, todos estos personajes están usando pasamontañas. Antes, cuando les preguntaban por qué andaban como bandidos con esos calcetines en la cabeza, decían en invierno que tenían frío, que pasaban muchas horas al aire libre. Se les congelan las orejas, las cejas, las barbas de las barberías. ¿Y en verano? Pues no sé cómo explicarlo entonces. ¿Será protección contra los mosquitos, tal vez? ¿Protección contra las abejas? Claro, estoy exagerando. Es sarcasmo. Simplemente esconden sus rostros para que no los reconozcan, porque cuando los reconocen empiezan a pasar cosas. Pero como siempre, no muestro el video completo, porque YouTube no permite este tipo de violencia, así que pueden verlo aquí con la cámara de su teléfono o tableta, usando este código QR. Entren directamente al canal de Telegram con este video que ya está publicado, o si me están viendo desde un dispositivo móvil, aquí en la descripción hay un enlace, entren ahí y véanlo. ¿Qué hay sobre las renuncias? Aquí tenemos a Zelensky, algo triste, y nos cuenta que Svierdhenko renunció de manera absolutamente inesperada y espontánea. Además, estos cambios realmente se están haciendo de manera muy espontánea. Por eso, muchas decisiones de personal parecen muy extrañas. Pero aquí no solo se habla de quién está en la oposición, sino también de quién está directamente subordinado al presidente. Porque la gente no entiende qué está pasando, y esto es lo que sucede. El 12 de julio Zelensky anunció cambios en el gabinete. Al mismo tiempo, la primera en ser destituida fue la primera ministra Kiniu Yulia Sverdenko. Y naturalmente, como ella es la primera ministra, todo el gabinete de ministros también renuncia. Es decir, la Rada podría aprobar la renuncia del gabinete ya el 13 o 14 de julio. O sea, esto será hoy o mañana. ¿Y al final qué? Al final solo cambiarán una cosa por otra, a alguien por alguien más. Pero aquí lo interesante no es quién por quién, porque de todos modos no habrá ningún resultado. ¿Y cuál es la verdadera razón? Aquí nos dicen que primero la renuncia del gobierno fue espontánea y segundo que fue una medida forzada. Y ahora el traslado de Sverdenko del cargo de primera ministra al de embajadora en Estados Unidos es una medida algo forzada, para la que las autoridades no estaban realmente preparadas. La decisión final se tomó hoy en una reunión a las 13 horas, por eso todos los demás pasos no están muy bien pensados, y esa fue la reunión. La propia Sverdenko confirmó su renuncia y declararon que podría convertirse en la nueva embajadora de Ucrania en Estados Unidos. ¿Qué opinas de eso? O sea, el primer ministro, que es un cargo que está solo medio escalón por debajo del presidente, se convierte en un simple embajador. Sí, se trata del embajador de Ucrania en Estados Unidos, o sea, es el embajador más necesario en este momento, pero aún así es claramente una degradación. Y aquí realmente se nota en general que todo esto es pánico. ¿Y el problema? Todo está en que la NABU, que es un organismo anticorrupción creado por Estados Unidos para combatir la corrupción en Ucrania, por extraño que suene, pero así es, puede notificar una sospecha formal a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishina. Y tal vez pueden anunciar esta sospecha, porque resulta que nunca había pasado algo así. Y otra vez, según los rumores en internet, Stefanishina compró departamentos para sus familiares a un precio que es muy diferente al del mercado.
Y si creen que ella pagó de más por esos departamentos, creo que entienden que eso es un error. En realidad no pagó lo suficiente. De nuevo, esto es según rumores de internet porque esas cosas no se publican. Y en mi opinión, esto es tan vergonzoso como puede ser. Ahora todo esto se sostiene solo en el concepto, en la base de cabras y las demás agujas. Es decir, Europa y Estados Unidos ven que este de Cabras puede proteger a Europa sin causar mucho daño, especialmente para la propia Europa, salvo que Europa ahora mismo no está en muy buen estado económico. Y en consecuencia, todos los miembros de este poderoso grupo sacan conclusiones, eso es lo primero. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que Ucrania está en guerra. Y si Ucrania deja de luchar en países como Polonia o Alemania, por ejemplo, creen que tendrán que luchar ellos mismos. Nadie quiere hacer eso. Además, las encuestas muestran que casi cualquier hombre al que quieran reclutar para el servicio militar, para una guerra cercana al frente de la muerte, se niega. Y dice, ¿están locos? Mejor me voy de aquí y ya a cualquier lugar, a Sudamérica o a donde sea, con tal de no estar aquí. Y realmente pueden hacerlo, pero proteger a Europa de la salida de personas en edad de reclutamiento de ese valioso recurso humano para la movilización, como suelen decir, es otra cosa. Pero el monstruo es más complicado que en Ucrania, porque aquí los derechos son un poco mayores y la gente está acostumbrada a la libertad y a todo tipo de manifestaciones. Aunque por otro lado, en 2014 los ucranianos también se consideraban súper libres. Podemos cambiar al presidente, podemos cambiar todo, si no nos gusta, mandamos a este fuera, mandamos a aquel fuera. Y ahora están golpeando, atrapando a esos mismos participantes o a sus descendientes en esos mismos hoteles cuando intentan salir del país y los involucran en diferentes casos penales, así que nada bueno puede salir de esto. Tal vez algo así pase también en Europa, quién sabe. Luego resulta que también hay una nueva estrategia de Ucrania, o sea, de inmediato empiezan a buscarle alguna base a esta vergüenza, pues hay que justificarlo de alguna manera, los socios entienden perfectamente lo que está pasando ahí. Pero hay que vender todo esto al público de alguna manera, y lo venden bajo el pretexto de que es necesario reorganizar el gobierno considerando los nuevos desafíos energéticos. Aquí uno quiere preguntar, ¿están en sus cabales allá? Porque cambiar una cosa por otra. Bueno, si al menos hubiera algún nuevo candidato para el puesto de ministro de Energía de Ucrania, algún personaje que haya empezado como electricista común en algún colegio técnico, y poco a poco, escalón por escalón, fue ascendiendo a un puesto administrativo, luego a un puesto más alto, y este genio de la energía y la administración de repente se convierte en ministro. Pero no, ahí por ejemplo el mismo ministro de Defensa, un tipo de TI, de hecho, ahora lo están considerando para el puesto de primer ministro, o sea, pondrían ahí a una persona sin experiencia en gestión administrativa. Sí, la misma primera ministra Quiña antes tampoco trabajaba en puestos tan importantes que permitieran juzgar su competencia. De hecho, no tiene mucha experiencia, por eso esto es muy interesante. Y nos dicen que aquí hay otra persona cercana a Mindich que, al parecer, está llegando al poder, aunque Mindich parece estar bajo sospecha, pero bueno, una mano lava a la otra, todo está perfecto. Nos dicen que incluso entre las personas cercanas al poder hay muchas preguntas. La velocidad del proceso sorprendió incluso a quienes siguen todo esto desde dentro. ¿Cuál fue el principal factor en las exigencias de los socios internacionales? ¿La necesidad de reestructurar la maquinaria estatal ante los nuevos retos energéticos? ¿O la preparación del equipo para los futuros procesos políticos? Por ahora es difícil decirlo. Así es como se visten de manera bonita estas cosas que no son muy agradables, pero todavía hay que esforzarse para presentarlas así, y en eso consiste todo. Convencer a ese mismo público. En realidad, aquí funciona una vez más la navaja de Occam. Es una herramienta lógica muy simple que permite eliminar lo innecesario. Si se te cae una taza al suelo y se rompe, puedes intentar explicarlo con la acción de algunos Anunnaki, o estrellas de neutrones, o la telepatía del vecino Vasya, que de repente salió del delirio alcohólico. Pero lo más probable es que simplemente estaba resbaloso en la mesa porque se derramó un poco de agua, o la taza, por efecto de la temperatura, se movió hacia adelante y se cayó. Bueno, eso es lo que pasa. Normalmente la solución más simple suele ser la correcta, con pocas excepciones. Bueno, y aquí, claro, se puede complicar mucho y suponer que un día de repente el gobierno de Zelensky se preocupó por la energía de Ucrania, cuando en todos los periodos anteriores no hizo absolutamente nada al respecto. Claro que se puede, pero ¿para qué? Todos somos personas sensatas, fuimos a la escuela.
Más o menos entendemos cómo van las cosas, y de eso se trata. La lógica común siempre gana, pero aquí simplemente no existe. En los cambios de gabinete, si lo analizamos, ya sea algún tipo de presiones de los aliados o alguna cosa de energía, no hay nada de eso. Lo más probable es que eso de lo que sospechaban probablemente sea exactamente eso. Bueno, y también hay que observar a Stefanishina. En general, ella ha cambiado mucho últimamente. Antes se veía completamente diferente. Y de repente pidió terminar su servicio diplomático por motivos personales. Y aquí de nuevo dicen que los candidatos para el puesto de primer ministro pueden ser el actual ministro de Energía, Denis Shmigal, el ministro de Defensa, Mikhail Fyodorov, el alcalde de Kharkov, Igor Terechov, y el presidente del directorio de Naftogaz Ucrania, Sergei Koretsky. Y aquí dicen que el principal candidato es el ex jefe de Naftogaz, el mismo jefe del Ministerio de Unidad, Chornyshov, el compadre de Zelensky, ese mismo Koretsky. Parece que es hombre de Mindich. Bueno, en fin, aquí hay mucha gente interesante que cumple funciones muy diversas e interesantes dentro del Estado. Y como ven, se puede amañar la baraja y cada quien se convierte, el que no era nada, se vuelve todo. La segunda vergüenza. Aquí empezó a salir poco a poco información sobre lo que pasó con ese mismo comandante de brigada, de la brigada 155, que de repente se fue a STC, o sea, huyó del servicio militar. Y antes de eso, mandó a 9 personas, sus subordinados, para vengarse de 2 personas que supuestamente amenazaron, ni siquiera amenazaron, sino que insultaron a su esposa. Bueno, ¿se imaginan el nivel de todo esto? Si en un país súper democrático el comandante de una unidad militar puede mandar a sus subordinados a matar a 2 personas que simplemente no le caen bien, bueno, imagínense esta situación, aunque muchos por supuesto ya no necesitan imaginarla, pero de todos modos. Y luego resulta que, bueno, uno podría pensar que tal vez hubo alguna amenaza mortal para la esposa. Tal vez hubo, bueno, en general le llovieron insultos tan graves que él se enfureció y decidió defender todo esto, pero no. Resultó que, Florchik simplemente estaba abriendo algo. Ahora te muestro dónde está, aquí. Los habitantes del pueblo de Kalinovka le contaron al medio que a los hermanos los secuestraron y que, ya asesinados, sus cuerpos fueron exhumados. Pudieron haberlos secuestrado por un conflicto con la esposa del comandante. Ella se quejaba del ruido de las motocicletas. Bueno, aquí sinceramente hasta me da miedo comentar, porque esto es, la quintesencia del horror, la quintesencia de la estupidez, la quintesencia de la maldad, de la agresividad. Sí, todo lo que se pueda nombrar de los malos rasgos del carácter humano, todo entra en esta mezcla, digamos, enriquecida. Y aquí ya juzgar sobre qué tan apta será Ucrania para vivir después de la guerra. Bueno, estos mismos compañeros, ellos de inmediato se volverán, bueno, ustedes mismos entienden. O sea, ¿cuál era el asunto? A la esposa de ese mismo comandante de la OMBR 155 la molestaban las motocicletas. Ese mismo esposo suyo envió a 9 compañeros de servicio para que se encargaran de los hermanos. Y luego resultó que ni siquiera eran varias motocicletas. Solo tenían una motocicleta, una sola. Encontraron a su pariente al que localizaron. No encontraron la motocicleta, encontraron a los 2. Y la militar exaltada, guapa, fuerte, sacó a personas inocentes al bosque y los mató. Bueno, al menos esas son las suposiciones en todos los medios, es decir, este asunto aún no se ha esclarecido por completo. Pero resulta que uno de los asesinados también era militar. Participó en la defensa de Kiev, era operador de lanzagranadas, es decir, tenía hijos. Bueno, este tipo de casos realmente rompen todos los esquemas y no es el primer caso. Este fue descubierto. ¿Y cuántos, imagínate, de esos no han sido resueltos? O sea, en Ucrania ahora, en mi opinión, ya se investigan pocos casos penales. Bueno, alguien desapareció. Pues desapareció y ya, por Dios. ¿Qué más da? Ahora cientos de miles desaparecen en el frente. Y aquí se trata de 1 o 2 personas. Bueno, eso es... ¿Y lo tercero qué es? Tercero, aquí tenemos a un tal Flash con un apodo, un personaje. Dice que Rusia se está preparando para atacar objetivos ucranianos a una profundidad de hasta 100 kilómetros. Los objetivos pueden ser gasolineras, una oficina de correos y no solo eso. O sea, resulta que Ucrania está destruyendo la infraestructura de Rusia. Rusia está destruyendo la infraestructura de Ucrania. Y todos lo observan juntos. No dicen, hurra, hurra, papá Remo, victoria. Todos los patriotas ahí se ponen a besarse, a abrazarse, dicen, hurra, otra gasolinera más ahí.
o destruyeron una refinería. Pero esas personas simplemente no ven lo que está pasando. Y lo que está pasando es la destrucción mutua de dos países, de hecho. Y ahí, si antes esos mismos ataques a las refinerías intentaban llamarlos picaduras traicioneras, ahora cualquier mosquito ya se compara con una anaconda voladora. Por eso aquí también, y naturalmente llegó la represalia contra Ucrania. Ese tal Flash, allá lo llaman de una manera completamente diferente. No sé por qué usan esos apodos, la verdad. Pues no lo entiendo. Además, es un funcionario y es todo un asesor del ministro de Defensa de Ucrania en temas tecnológicos. Y además tiene y declara que la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania está pasando de los combates en el frente a la fase de ataques profundos masivos y ataques de alcance medio. Porque ¿para qué usar anglicismos en un texto en ruso o ucraniano? No lo entiendo. Está de moda. Suena bonito. Deep Strike suena mejor que ataque a larga distancia. Pero ¿qué tontería es esa? Ya arruinaron su propio idioma, ahora además quieren hacer sustitución de importaciones. Bueno, en fin, ambas partes están formando la base antes de posibles negociaciones de paz. Vaya manera de formar negociaciones de paz. La verdad, yo no soy diplomático, pero pensaba que eso se veía un poco diferente. Pero así es como se está formando. O sea, va a ser una franja quemada, sin recursos. Su ancho será de 100 metros, 100 kilómetros, donde no habrá ni gasolina, ni tiendas, ni siquiera almacenes de correos. Los almacenes de correos los bombardean, porque pues así es. Los aviones vuelan, vamos a bombardear, como decían. Zelensky. Y en Europa, de inmediato salen a defender a Ucrania. Un grupo de esos líderes poderosos, coaliciones decididas, se reúne en París para otra vez, pues los muchachos tienen que reunirse. Los muchachos en serio necesitan reunirse, se van a reunir el lunes en el Hotel de los Inválidos en París, un nombre muy significativo, por supuesto, antes de las grandes celebraciones por el día de la toma de la Bastilla. En fin, es mucho. ¿Ven? Punto. Es como en Amor y Hambre. Había un abuelo ahí, y le encantaba cantar y beber. Y una de las razones, pues ¿por qué no? El día de la toma de la Bastilla, creo que estaba en el calendario, en ese calendario de hojas arrancables en el video. Y aquí también se necesita una razón para que los poderosos líderes se reúnan. Pero claro, no va a ser vodka, sino langostas con champaña. Ellos van a apoyar a Ucrania, perdón, me equivoqué. Sí, van a apoyar a Ucrania un total de 25 jefes de Estado. Sus suplentes de suplentes, compadres y parientes políticos. Y todos ellos van a apoyar activamente. Por cierto, Trump llevó a una reunión como a 1,500 personas con él. Solo Trump llevó 1,500 personas para hacer algo ahí. Y al final ahora este formato ya une a 37 países. A los muchachos les gustó reunirse. Ahora también Moldavia y Macedonia del Norte estarán ahí con champán apoyando a Ucrania. ¿Y cuál es el objetivo en general? Aparte de que los muchachos, pues son muchachos. También supuestamente es defensa antimisiles. Europeos y ucranianos van a cooperar estrechamente, como si ahora no cooperaran. La implementación será de algunas garantías de seguridad. Todos los días se implementan esas garantías de seguridad. Y si el ánimo es bueno, se puede implementar 2 o incluso 3 veces. Para quien tenga suficiente salud. Y habrá un gran desfile el 14 de julio. En resumen, el programa es simplemente maravilloso. Por supuesto, se pueden esperar bombardeos intensificados sobre Kiev, porque un líder poderoso vendrá aquí a tomar la Bastilla. A todos los demás, pues resignarse, porque eso es garantía de seguridad. Vamos, de verdad, esto no es cualquier cosa. Y vamos a ver más. No solo vamos a leer, sino también a ver qué piensan todos estos líderes. Sobre lo que está pasando hoy, hay que pensar. Pensar es bueno. Y aquí tenemos a varias personas que intentan hacerlo o sustituir el proceso de pensamiento. Por ejemplo, Fedina, que normalmente le gusta cantar. Esta es una diputada que no sé si al menos una ley suya ha sido aprobada. Alguna, aunque sea una que mejore la calidad de vida de las personas. Pero ahora Fedina está diciendo que Leópolis, todo esto, esta rebelión de los habitantes de Leópolis contra los centros territoriales de reclutamiento, es una intriga de Putin. Ella ya casi encontró la tarjeta de presentación de Putin. Y si no la ha encontrado, pronto la encontrará. Irá y la encontrará. Que ahora la gente se alegra de que encuentren a los del servicio. La gente se alegra cuando golpean a una persona con uniforme. A una persona con uniforme. A una persona sin uniforme, obviamente se le puede golpear. Dice Fedina siendo ella misma una persona sin uniforme. Me pregunto qué diría ella si alguno de sus familiares resultara herido. Ella diría, pues eso es normal, la gente con uniforme no resultó herida. El hombre ya no sabe lo que dice, aparta la mirada porque esto... Son palabras prácticamente textuales de Budanov, y durante toda esa hora, los agentes de la ley no intervinieron ni detuvieron lo que estaba sucediendo.
Podemos ver allí en fotos y videos y en los videos solo a los provocadores. Ajá, todos son provocadores. De repente esas miles de cabezas parlantes empezaron, según la idea de Zelensky, a hablar sobre una provocación. Además, esa acción en sí fue pues completamente espontánea y accidental. ¿Qué provocaciones? ¿Cómo provocación? ¿De qué están hablando? O sea, que había un grupo especial de personas esperando y buscando a los del centro de reclutamiento. De repente empezaron a provocarlos para que actuaran de manera grosera. Y luego, aún más, empezaron a provocar y a meterse con ellos. Probablemente en un canal de Telegram ese que quieren cerrar en Ucrania junto con sus cómplices. Al parecer todos los que están en Ucrania son públicos. Y como resultado provocaron que este evento se llenara con cientos de personas. Probablemente este es el concepto básico. Eso es lo que quiere formular Fedina. Pero no le sale porque en general para poder formular algo se necesita algo más. Sí, bueno. En general no puedes entrar gente de Dnipro. Y además ya movilizaron a los míos. Había gente de Dnipro en Leópolis. Imagínate, en Leópolis había gente de Dnipro. Pero en Leópolis no puede haber gente de otras ciudades, porque bueno, eso dice Fedina. Si en Estados Unidos, por ejemplo, hay alguien de Brasil, tampoco puede ser. Vino un provocador brasileño. Si en algún lugar hipotético de África llega una persona de Rusia, también es un provocador. O si en Groenlandia hay alguien de Suecia, probablemente también sea un provocador. De verdad, el pensamiento lógico de Fedina es excelente. Porque hay que reemplazar a quienes ya se ven obligados a estar en las posiciones en la primera línea. Bueno, miren, a la izquierda está sentado un chico, un joven hábil con una laptop. Puede reemplazar incluso a Fedina. Creo que de inmediato puede reemplazar a toda una división de personajes con su poder. Además, también sabe cantar. Así que imaginen, en el frente habrá aún más cantantes de inmediato. Eso es simplemente maravilloso. Bueno, así están las cosas. Y luego hay otro más, un personaje con el apodo de Cúpula. ¿Quién era el anterior? Flash. Y este es Cúpula. Y este Cúpula dice que hay que crear condiciones para un motín en Moscú. Esos son aviones volando, vamos a bombardear, dice Cúpula. Cerraríamos la economía, les congelaríamos el dinero. Ellos allá sí, el VPN funciona, tienen acceso a Internet, tienen un proceso gradual, lo están haciendo, poco a poco están apretando las tuercas, poco a poco la están convirtiendo en Corea del Norte. Pero ya saben, como dicen... Y en Ucrania es un país abierto, con excelentes condiciones económicas, con excelentes condiciones para vivir, para que se puedan tener la mayor cantidad posible de hijos, para poder criarlos. La educación es excelente, la medicina está al más alto nivel. Y la lucha contra la corrupción, bueno, eso es la comidilla de todos. No existe nada igual en el mundo. No tiene comparación. El motín da miedo por el derramamiento de sangre y, saben, tarda mucho en prepararse, pero avanza rápido. Eso también es posible y tenemos que crear esas condiciones. ¿Y qué hace el enemigo? En primer lugar, el enemigo, esto no es una respuesta, es presión sobre la sociedad. La sociedad está cansada de la guerra. Muy difícil. Bueno, aquí es aún peor que con Fedina, porque bueno, aquí... Así están las cosas. Adiós a todos.